En este video vamos a aprender a identificar los diseños de investigación de algunos estudios que vamos a utilizar como ejemplo. Empecemos con este primer estudio. Veamos qué es lo que nos dice el enunciado. La proporción de incidencia de cáncer pulmonar fue comparada entre un grupo de personas con hábito de fumar y otro grupo de personas sin hábito de fumar, después de 15 años de seguimiento. Después de haber leído lo que nos proporciona el enunciado de este estudio, podemos llegar a identificar palabras claves que nos van a servir para identificar el diseño del estudio que estamos utilizando. Palabrita clave como, por ejemplo, incidencia. ¿Por qué la incidencia? La única manera de medir incidencia es a través de estudios que son prospectivos. Y de los diseños más utilizados en la investigación epidemiológica, los dos que son prospectivos son los diseños de cohorte y los ensayos clínicos, uno observacional y el otro experimental. Por lo tanto, esta palabrita de incidencia, número de casos nuevos, nos va a indicar de que el estudio es prospectivo. Cuando leemos detenidamente lo que nos dice el enunciado de este estudio, podemos llegar a identificar que fueron seleccionados dos grupos al inicio del estudio. Estos dos grupos correspondían a las personas que fumaban y a las personas que no fumaban. Y ambos grupos fueron seguidos en el tiempo durante 15 años para ver si desarrollaban o no cáncer pulmonar. Este sería entonces el esquema para ese estudio. Veamos que partimos de la causa del factor de exposición, que sería las personas que fuman y no fuman, y nos vamos hacia el desenlace, hacia el efecto, que es el desarrollo de cáncer pulmonar. Por lo tanto, estamos observando de que es un estudio que es prospectivo, el cual parte de la causa hacia el efecto. Observando nuevamente el enunciado, vemos de que no menciona de que se haya realizado algún tipo de intervención. No fueron seleccionados los dos grupos al azar, diciéndoles a un grupo de que fumara y al otro grupo que no fumara, sino que solamente estaban observando a las personas que tenían hábito de fumar y a las personas que no tenían hábito de fumar. Por lo tanto, es un estudio que es observacional. No se realizó algún tipo de intervención. Es un estudio que es observacional. Entonces tenemos que es un estudio que es observacional, que además es prospectivo y además es analítico. Estamos comparando estos dos grupos, buscando una relación causa y efecto, buscando a ver si existe una relación entre el fumar y el desarrollo de cáncer pulmonar. Esto significa que el diseño de este estudio es un diseño de cohorte. Veamos ahora este otro estudio. Se realizó una encuesta a un grupo de personas en un hospital público, en donde se les preguntó si consumen o no alcohol y si padecen o no de cirrosis hepática. Luego se comparó la proporción de cirrosis hepática
entre los que consumen o no alcohol. Veamos, hay algunas palabritas claves como por ejemplo encuesta. ¿Por qué encuesta? Generalmente, no al 100% de las veces, pero generalmente, cada vez que se utiliza un instrumento de encuesta, es porque se está utilizando un estudio que es transversal en el tiempo, un corte en el tiempo, en el cual vamos a medir en una sola ocasión las variables. ¿Cuáles son las variables? Consumo o no de alcohol y si padecen o no de cirrosis hepática. Esto significa que tanto la causa como el efecto se están midiendo simultáneamente, se están midiendo al mismo tiempo en una sola medición. Y el esquema quedaría de la siguiente manera. De un lado tenemos a la población, que van a ser todos los pacientes de este hospital público. Va a ser la población. A partir de esta población se seleccionó una muestra. A esta muestra fue a los sujetos que se les pasó esta encuesta. Y a partir de esta muestra fueron formados 4 grupos, de los cuales 2 grupos van a ser personas que padecen de cirrosis hepáticas y 2 grupos van a ser personas que no padecen de cirrosis hepáticas. Y en cada uno de estos grupos van a ver si consumen o no consumen alcohol. Como vemos, tenemos entonces un estudio en el cual tiene un corte transversal en el tiempo, en el cual fue seleccionada la muestra a partir de una población y a partir de esta muestra fueron formados estos 4 grupos simultáneamente, de los cuales se va a llegar a comparar la proporción de cirrosis hepática entre los que consumen o no consumen alcohol. Esto significa que es un estudio que es observacional de primero porque no se está realizando algún tipo de intervención. Es observacional, que además tiene un corte transversal en el tiempo y las variables se midieron en una sola ocasión. Esto significa que el diseño que está utilizando ese estudio es un diseño transversal. Es un diseño transversal. Este otro estudio menciona que sujetos que desarrollaron enfermedad cardiovascular fueron comparados con sujetos que no desarrollaron enfermedad cardiovascular y en cada uno de ellos se determinó si tenían o no obesidad. Al leer detenidamente ese enunciado, podemos identificar que se formaron 2 grupos al inicio del estudio. Y estos 2 grupos fueron personas que desarrollaron enfermedad cardiovascular y personas que no desarrollaron enfermedad cardiovascular. Y fueron a determinar en cada uno de estos 2 grupos si tenían la exposición de tener obesidad o sin obesidad. Esto significa que partieron del efecto, del desenlace de la enfermedad, que en este estudio es enfermedad cardiovascular, y fueron a identificar una posible causa
que es la obesidad. Esto significa que es un estudio que es retrospectivo, va hacia atrás en el tiempo. Parte del desenlace del defecto, que es la enfermedad cardiovascular, y va a buscar hacia atrás en el tiempo si tenían o no la exposición, la causa, que para ese estudio es tener o no obesidad. Al observar lo que nos menciona ese estudio, podemos llegar a determinar, por lo tanto, que el diseño es observacional, que además es analítico. Estamos comparando estos dos grupos, y que es retrospectivo. El que cumple con esas condiciones es el diseño de casos y controles. Diseño de casos y controles. Veamos este otro estudio. Para determinar la eficacia de la inmunoterapia con veneno de abeja para tratar las picaduras por este insecto, se realizó un estudio en 100 adultos que eran alérgicos a las picaduras de abeja. Cada sujeto fue asignado al azar para recibir inmunoterapia con veneno o un placebo. Después de un tiempo suficiente registraron cualquier reacción a la picadura. Esto es lo que nos menciona este estudio. Al leer detenidamente, podemos llegar a determinar que se utilizaron al inicio del estudio dos grupos, los cuales a un grupo va a recibir inmunoterapia con veneno de abeja o va a recibir placebo. Estos dos grupos fueron seleccionados al azar y el investigador determinó a qué grupo se le iba a asignar la inmunoterapia con veneno y a qué grupo se le iba a asignar el placebo. Eso significa que no iba a recibir inmunoterapia con veneno. Y además, cada uno de esos dos grupos fueron seguidos en el tiempo para ver si tuvieron o no alguna reacción a la picadura. Como vemos, este estudio es prospectivo. Parte de la causa hacia el efecto. Y además de eso, podemos identificar de que aquí sí hubo una intervención. Aquí sí hubo una intervención. El investigador decidió qué grupo iba a recibir la inmunoterapia con veneno de abeja y qué grupo iba a recibir placebo. Entonces intervino el investigador. Por lo tanto, al existir una intervención, esto lo convierte en un estudio que es experimental. Además de ser experimental, se está realizando el estudio en seres humanos. Esto significa que el diseño de investigación que está utilizando este estudio es un diseño de ensayo clínico. Porque ya vimos, un estudio que es experimental, está haciendo una intervención. Además es prospectivo, es analítico al comparar estos dos grupos. Y se está realizando en seres humanos. Para finalizar, veamos este otro estudio. Se realizó un estudio para determinar si existe relación entre la prevalencia de desnutrición de todos los departamentos de Guatemala y la tasa de pobreza total
correspondiente en cada uno de estos departamentos. Esta es la información que nos proporciona ese estudio. Podemos llegar a identificar que la unidad de análisis para este estudio de investigación van a ser los departamentos de Guatemala. Esto significa que la unidad de análisis va a ser poblacional, no va a ser individual. Y además está buscando la relación entre dos variables, que son la desnutrición y la tasa de pobreza. Esto significa que es un estudio con un diseño ecológico. ¿Y cómo sabemos que es un diseño ecológico? Ya vimos que la unidad de análisis es un grupo de personas, no es individual. Al ser un grupo de personas, la unidad de análisis vamos pensando ya en un estudio que es ecológico. Y además la mayoría de estudios ecológicos lo que buscan es la relación entre dos variables utilizando una unidad de análisis que sea un grupo de personas. Eso lo convierte entonces en un diseño ecológico. Como se vio en este video, si conocemos las características principales de cada uno de estos 5 diseños de investigación, podemos llegar a identificar el diseño de investigación que está utilizando algún estudio de investigación.